En esta mañana, siguiendo con nuestra serie de sermones sobre las responsabilidades de los pastores y de la congregación hacia unos y otros, nosotros comenzamos a ver las responsabilidades de los miembros para con sus pastores, habiendo considerado la semana pasada las responsabilidades de los pastores para con los miembros. Nosotros vimos en primer lugar que los creyentes deben reconocer y tener en alta estima las personas y oficio de sus pastores como dones que son de Cristo para su iglesia, y en segundo lugar que los creyentes deben someterse a la autoridad de sus pastores en la esfera de autoridad que a ellos les compete. En la tarde de hoy nosotros continuaremos con dos deberes más para concluir la semana próxima, si el Señor lo permite, con uno o dos deberes adicionales. Las ovejas de Cristo no solo deben reconocer y tener en alta estima y amor a los pastores, no solo deben sujetarse a ellos, sino también, en tercer lugar, los creyentes deben velar por la reputación de sus pastores. Los creyentes deben velar por la reputación de sus pastores. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice el apóstol Pablo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. En el versículo 17, Pablo dice que los pastores son dignos de honra. Y si ellos son dignos de honra, se desprende de ello que nosotros debemos guardar sus reputaciones de aquellos que injustamente intentan deshonrarla. El apóstol Pablo sabía que uno de los ataques del enemigo en contra de los pastores de la iglesia viene a través de comentarios negativos, que si no son frenados a tiempo pueden destruir la reputación de un siervo de Dios, o hacer que algunos en la iglesia cierren sus oídos y su corazón a ese siervo de Dios. Como nosotros veíamos en esta mañana, son muchos quienes resisten la autoridad de los pastores y se molestan con sus amonestaciones y sus enseñanzas. Y ese resentimiento es un caldo de cultivo para que surjan en la congregación comentarios en contra de ellos. Dice Amós capítulo 5, versículo 10, ellos, hablando del pueblo, aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por eso, hermanos, no debemos extrañarnos, aunque sí debe entristecernos, cuando nosotros vemos en la historia bíblica que muchos hombres de Dios sufrieron el hecho de haber sido objeto de falsas acusaciones. ¿Alguien dijo al respecto? Cuando las personas se enojan con sus líderes, piensan que tienen el derecho de atacarlos y decir lo que se les ocurra. Por eso las Escrituras proveen protección a los ancianos al afirmar: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto significa, dice este autor, no escuchen acusaciones sin fundamentos y no acepten automáticamente como verdadero un cargo hecho contra un anciano. Termina la cita. Queridos hermanos, la Biblia condena fuertemente el chisme. No importa quién sea la víctima del chismoso, aunque no sea un pastor. Nosotros debemos frenar a todo aquel que quiera esparcir comentarios negativos de otros en la iglesia. Pero Pablo sabía la vulnerabilidad de los líderes en la iglesia. Pablo da una importancia especial al tema de los pastores. No solo porque ellos serán más susceptibles de ser atacados, sino porque por el daño tan grande que esos comentarios pueden hacer al alma de aquellos que escuchen esos comentarios. Hermanos, los chismes son sabrosos. Eso es una realidad. Dice en Proverbios capítulo 18, versículo 8, que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. No importa quién sea la víctima del chisme, pero cuando ese chisme es en contra de una persona en preeminencia, el chisme es más sabroso todavía.
Y el diablo lo sabe. Él sabe cómo a muchas personas les encanta prestar oídos a los rumores que tienen a los líderes como tema. Y él se encargará de tentar a algunos en la iglesia para que esparzan comentarios negativos sobre los pastores y así frenar la efectividad de esos hombres. Por supuesto, hermanos, tales personas no se verán a sí mismas como emisoras del diablo. Es prácticamente imposible que un miembro de la iglesia piense en una forma consciente y deliberada: voy a ser usado por Satanás para hacerle daño a la iglesia. No, hermanos, ningún creyente verdadero haría una cosa así deliberadamente. Pero lo cierto es, mi hermano amado, que si tú te dedicas a hablar de tus pastores y a criticarlos a sus espaldas con otros en la iglesia, estás siendo usado por el diablo para hacerle daño a la iglesia. Y es un deber y responsabilidad de los miembros de la iglesia detener de inmediato a tales personas, de inmediato, y moverlas a tratar de resolver su problema con el pastor en cuestión. Ahora, hermanos, eso no significa que los pastores poseen inmunidad. El apóstol Pablo establece en 1 Timoteo 5, en el texto que leímos, un proceso para tratar el caso de un pastor que peca. Un proceso que, por cierto, no es muy distinto al que encontramos en Mateo 18 para tratar con cualquier hermano que peca. Pero la razón por la que Pablo tiene este cuidado aquí con la reputación de los pastores es porque él está fortaleciendo y defendiendo un ministerio que puede hacer mucho bien al evangelio, que puede contribuir poderosamente a la expansión del reino de Cristo y contra el cual el diablo se opondrá. Y una de las oposiciones que el diablo va a oponer es sembrar rumores y comentarios negativos en la iglesia en contra de los pastores. ¿Para qué? Para que los hermanos cierren sus oídos, cierren su corazón a las enseñanzas de los pastores. Mi amado hermano, no seas rápido en juzgar a los pastores, ni a nadie, pero no seas rápido en juzgar a aquellos que se ven más. Y mucho menos te tomes la tarea de destruir la reputación de ellos o de sembrar dudas en la mente de los hermanos con tus comentarios, porque puedes hacerle mucho mal a tu propia alma, al alma de los que te escuchan y al ministerio de un siervo de Dios. Y hermanos, esto es algo bien serio. Cuando María se puso a chismear con Aarón en contra de Moisés, su propio hermano, dice la Escritura que Dios castigó a María con lepra. Dios no tomó a juego el chisme de María en contra de Moisés. Y Dios la hirió con lepra. Y si bien es cierto que nosotros no vemos esas cosas en el día de hoy tan claramente, hermanos, Dios es desagradado cuando el ministerio de un siervo de Dios es dañado, es debilitado por causa de comentarios negativos en contra de sus personas. ¿Tienes un problema con el pastor? Ve y háblalo con el pastor. ¿Te pareció algo? ¿O tienes duda acerca de algo? Ve y pregúntale al pastor. Pero no te pongas a esparcir rumores negativos en contra de ellos con otros hermanos de la iglesia. Porque si lo haces, mi amado hermano, estás siendo usado por el diablo para frenar la eficacia de un siervo de Dios. En cuarto lugar, los creyentes deben honrar a sus pastores, como vimos en este texto, soportándolos económicamente en una forma digna. Los creyentes deben honrar a sus pastores, la iglesia, soportándolos económicamente en una forma digna. Ahora, antes de expandir este deber, yo quisiera decir dos cosas para poder ponerlo en perspectiva. En primer lugar, que este es un tema delicado y susceptible de ser malinterpretado, sobre todo en una época como la nuestra, donde tantos hombres perversos han tomado el ministerio como una fuente de ganancia y han hecho mucho mal al nombre de Cristo. Pero al mismo tiempo, este es un tema que la Escritura trata extensamente, como veremos ahora.
Si queremos decir como Pablo, nosotros los pastores, que hemos enseñado a la iglesia todo el consejo de Dios, de ninguna manera nosotros podemos obviar este asunto, que tiene repercusiones muy serias en cuanto a la perspectiva que nosotros tenemos de la importancia del Evangelio y de la labor que estos hombres realizan por el cuidado de nuestras almas. Y hermanos, ha sido mi oración en esta semana que el Señor me dé gracia para exponer este tema con gracia, pero al mismo tiempo sin apartarme de lo que es la enseñanza bíblica en lo que respecta al sostén económico de los pastores. En segundo lugar, también quiero hacer la salvedad, por si acaso hay personas aquí que no nos visitan regularmente, que este no es un tema que se predica comúnmente en esta iglesia. De hecho, estaba haciendo memoria con el pastor Lester, porque si yo no recuerdo mal, esta es la primera vez en los casi 27 años de historia que tiene esta iglesia que nosotros vamos a tocar este asunto de la remuneración pastoral en una forma tan extensa y detallada. No es que ese tema no se haya mencionado alguna vez. Estoy diciendo que en lo que yo recuerdo, esta es la primera vez en los casi 27 años que esta iglesia tiene de historia en la que nosotros tocamos este tema en una forma tan extensa y detallada. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar la remuneración de los ministros del antiguo pacto, para luego entonces pasar a ver la remuneración de los ministros en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento existían dos órdenes ministeriales, los sacerdotes y los levitas. Los levitas se sostenían con el diezmo de la congregación, mientras que los sacerdotes, a su vez, se sostenían con el diezmo de los levitas. Vayamos a Números, capítulo 18. Libro de Números, capítulo 18. Versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Más adelante, a este diezmo se le llama la remuneración de los levitas, versículo 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. La idea básica de esta palabra hebrea es la de un pago que se da por un servicio realizado. Más adelante la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento hebreo, usa la misma palabra que usaría el Señor Jesucristo cientos de años más tarde, en Lucas capítulo 10, versículo 7, y que Reina Valera traduce como salario. El diezmo de los israelitas era el salario o pago que recibían los levitas por su labor en el santuario, dando a entender de ese modo que era Dios mismo quien estaba empleando a los levitas, quien estaba pagando a los levitas, porque ese diezmo era consagrado al Señor. De ese diezmo, los levitas a su vez debían diezmar, y el diezmo de los diezmos era de los sacerdotes. Capítulo 18 de Números, versículo 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, como producto del lagar, dependiendo de lo que fuera. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Así que el diezmo del pueblo era de los levitas, el diezmo de los diezmos era de los sacerdotes. Ahora, hermanos, noten algo muy importante. El número de los israelitas de 20 años arriba, que eran los que diezmaban en Israel en este tiempo, era de 603.550, según Números capítulo 1, versículos 45 al 46. Pregunta, ¿y cuántos levitas
habían en Israel en este tiempo que se beneficiaban de los diezmos de estas 603.550 personas. Habían 22.000 levitas, pero contados desde un mes arriba. O sea, en el caso de los israelitas se contaba de 20 años arriba. En el caso de los levitas se contaba desde un mes de nacido hacia arriba. Y habían 22.073 levitas de un mes de nacido. Es decir, eso está en Números capítulo 3, versículo 43. Lo que esos números nos enseñan es que Dios se ocupó de que sus siervos que trabajaran en el santuario fueran bien remunerados. Un autor dice lo siguiente al respecto: una tribu que tenía solo unas 22.000 varones en ella, de un mes arriba, y que por lo tanto apenas llegaba a 12.000 hombres adultos, haciendo un cálculo más allá de la mitad del número, recibía los diezmos de 600.000 israelitas. Consecuentemente, dice este autor, un solo levita, sin la necesidad de sembrar y sin ninguno de los gastos de la agricultura, recibía de los productos del ganado y de los rebaños, tanto como 5 israelitas. Y Matthew Henry, hablando acerca de este pasaje, dice: los levitas eran la más pequeña tribu de las 12. Y sin embargo, además de todas las otras ventajas, ellos tenían una 10ª parte de los beneficios anuales sin los problemas y gastos de sembrar y cosechar. Tal cuidado tomó Dios de aquellos que estaban dedicados a su servicio, no solo para que ellos pudieran ser bien sostenidos, sino también para que pudieran ser honrados con un reconocimiento nacional de los buenos servicios que hacían al público y que merecían como agentes y recipientes de Dios. La remuneración de los levitas mostraba el aprecio que este pueblo teocrático debía tener por el santuario. Así que la piedad de Israel, su obediencia a la ley de Dios y su aprecio por las cosas santas era lo que iba a determinar el bienestar y tranquilidad material de los levitas para su servicio a Dios. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Bueno, al llegar al Nuevo Testamento nosotros notamos el mismo interés de parte de Dios en la remuneración de sus ministros. Desde las primeras misiones de predicación a las que tanto los apóstoles como los 70 fueron enviados, el principio fue establecido claramente por el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10, versículo 7. El obrero es digno de su salario. Y ese mismo principio se repite en Mateo capítulo 10, versículo 10, solo que dice: el obrero es digno de su alimento. Aquellos que se beneficiarían de su labor debían ocuparse de su sostén material. Por eso es que el Señor les dice: salgan sin alforja, salgan sin nada. Ustedes deben ser sostenidos por aquellos que se beneficien de vuestro ministerio. Ese es el principio que se establece aquí y el que encontraremos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. 3 al 14. Antes de leer, hermanos, permítame ubicar este texto en su contexto. En la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo había cedido el derecho de ser sostenido económicamente por una razón particular que había en aquella iglesia. Pero él quiso dejar establecido que ese seguía siendo su derecho y el de todos los ministros del nuevo pacto. Versículo 3 del capítulo 9 hasta el versículo 6. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es decir, el apóstol Pedro, solamente como una anotación, el apóstol Pedro era casado. Y no solamente era casado, lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es que a donde quiera que Pedro iba se llevaba a su mujer. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? El apóstol Pablo hace 3 preguntas en el texto que reclamaban todas una respuesta afirmativa. La primera tiene que ver con la responsabilidad que tiene la iglesia de proveer para el sostén del ministro. Pregunta Pablo: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? La respuesta obvia, hermanos, es
Claro que sí. Ahora el punto es, ¿comer y beber en qué sentido? ¿Estaban los corintios abogando porque Pablo no comiera ni bebiera? No, esa no es la idea. La idea es, como señala el comentarista Kistemaker, que de comer y beber a costa de la iglesia de Corinto. Ese es el punto. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber a costa de la iglesia? Hodge, el comentarista, dice, el derecho del que se trata aquí es el de abstenerse de trabajar secularmente y a ser sostenido por la iglesia. La segunda pregunta tiene que ver con lo mismo, pero amplía considerablemente el panorama. Pablo pregunta, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Todos los apóstoles del Señor llevaban a sus mujeres, los que estaban casados. Eso es lo que Pablo está afirmando aquí. En el caso del apóstol Pablo, Pablo no tenía un ministerio estacionario. Por eso es que él habla de traer con él a una esposa. Y aunque Pablo era soltero, lo que él establece en el texto es que él no solo tenía derecho a ser sostenido por la iglesia como un individuo soltero, sino que de haber estado casado, entonces la iglesia debía proveer lo suficiente para que él pudiera ir con su esposa también. Lo suficiente como para que Pablo viajara con ella sin que ni ella ni él tuvieran que trabajar extra para cubrir los gastos. Esa es la idea. También podemos añadir aquí que la remuneración de los ministros, a la luz de este texto, debe tomar en cuenta la carga financiera de cada uno en particular. Lo que necesita un hombre soltero no es lo mismo que necesita uno casado. La carga financiera debe ser examinada cuidadosamente según la situación de cada cual. La tercera pregunta es más directa. Dice Pablo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Kistemaker lo traduce de la siguiente manera. ¿No tenemos Bernabé y yo derecho a abstenernos del trabajo físico? Otra vez, la respuesta es, claro que sí. Ellos tenían el derecho de dedicarse exclusivamente a la obra espiritual, siendo sostenidos materialmente por la iglesia. Luego siguen 3 preguntas retóricas que, a diferencia de las otras, estas demandan una respuesta negativa. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hay 3 figuras aquí que el apóstol Pablo usa que se adaptan perfectamente al tema del sostén de los ministros en la iglesia. La figura del soldado, la figura del agricultor y la figura del pastor de ovejas. Pregunta Pablo, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? Hermanos, los soldados no pelean de día y trabajan de noche para poder buscar la comida de él y de su familia. Los soldados no tienen que buscar un trabajo después de que salen del cuartel para poder comprar sus rifles y sus municiones. No se supone que el Estado debe suplir para ellos todo lo que ellos necesitan para poder hacer su trabajo. En otras palabras, ellos no sirven a sus propias expensas. La segunda figura que Pablo usa es la de un viñedo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? La respuesta otra vez es nadie. El agricultor se sostiene del fruto de su trabajo. ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? La respuesta es nadie. Tanto el soldado, el agricultor y el pastor reciben remuneración por la labor que ellos realizan. La pregunta de Pablo es, entonces, ¿por qué no habría de recibirla el ministro del Evangelio cuando su labor es tan absorbente, útil y laboriosa como la de aquellos? Versículo 8. Ahora Pablo va a apoyarse en la Escritura. ¿Digo esto solo como hombre? En otras palabras, ¿esto simplemente es una regla de lógica? ¿Es un ejercicio lógico? Dice Pablo, no. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Pablo quiere mostrar aquí que sus consideraciones
sobre la remuneración de los ministros no se basa únicamente en observaciones axiomáticas, sino en la clara enseñanza de Dios en su palabra. La ley establecía que el hombre debía cuidar de su buey cuando éste realizaba su trabajo en el campo. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, que es el texto que Pablo está citando aquí. No pondrás bozal al buey que trilla. La pregunta que hace Pablo ahora es si este principio no debía aplicarse con más razón al hombre en su labor y de manera particular al ministro mientras trabaja en la obra de Dios. Dios se preocupa porque el hombre cuide de los animales que trabajan para él. Hermanos, Dios se cuidó de eso, que los hombres cuidaran a las bestias que trabajaban para él. Ese hombre se sirve de esos animales, ese es el medio a través del cual Dios provee para tales bestias. Y ahora dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y esa palabra enteramente podemos traducirla especialmente. La idea es, si Dios tiene cuidado de los bueyes, mucho más cuidado tiene de sus ministros. Por eso ordena a los que se benefician de la labor de estos hombres que provean su sostén, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Hermanos, tanto el que ara como el que siembra lo hacen con la esperanza de recibir la cosecha al final. Pues el mismo principio debe aplicarse en cuanto a la labor del ministro. Eso no significa que él trabaja por la paga. El argumento de Pablo es que su labor espiritual no es menos laboriosa ni menos digna de ser remunerada materialmente que cualquier otra labor. Y noten, hermanos, que el apóstol Pablo se incluye a sí mismo. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si nosotros segaremos de vosotros lo material? Si Él provee para ellos la palabra de Dios, a través del cual se aumenta la fe, se acrecienta el fruto del Espíritu, se fortalece el alma, se imparte sabiduría divina para la vida cotidiana, ¿es gran cosa si ahora ese hombre recibe a cambio una remuneración justa, que sea consecuente con el bien que ellos reciben a través de él de parte de Dios? Un texto que no tenemos el tiempo ahora para buscar, pero muy similar es Romanos capítulo 15, versículo 27. Pablo vuelve con el mismo punto. Versículo 12 de 1 Corintios 9 hasta el 14. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Hablando del diezmo de los levitas. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como hemos visto ya, hermanos, algunas razones particulares movieron a Pablo a no recibir remuneración de los corintios. Pero aunque él había cedido ese derecho, Pablo quiere dejar claramente establecido que continúa siendo su derecho. Noten el versículo 12 al principio, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Una prueba adicional que Pablo presenta en el texto es la del sostén de los sacerdotes y de los levitas en el Antiguo Testamento. Para Pablo la Escritura era una unidad, de tal manera que aunque la ley ceremonial no estaba en vigor, lo que Pablo está diciendo es que los principios que encontramos allí para el mantenimiento de los ministros siguen siendo principios útiles para nosotros hoy al remunerar a los ministros del nuevo pacto. Por eso es que Pablo pregunta, ¿acaso no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Ya vimos que uno de los diezmos de los israelitas era para los levitas exclusivamente. Hablando acerca de esto, dice Kistemacher, el comentarista,
que los corintios tenían que entender que las provisiones para los sacerdotes y los levitas eran las mismas que para los predicadores del Evangelio. Lo que se debe cumplir no es la forma, sino el principio detrás de esas provisiones. No debería haber diferencia. Termina la cita. Hermanos, el libre uso que hace Pablo de la ley mosaica nos muestra que existe una unidad de pensamiento entre ambos pactos en lo concerniente a la remuneración de los ministros. Y finalmente Pablo apela a Jesús mismo en el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y Pablo está haciendo aquí referencia al texto que citamos de Lucas 17 hace un momento. El obrero es digno de su salario. ¿Y qué es lo que Pablo quiere hacer aquí? Mostrarnos que el Señor Jesucristo hizo esa misma conexión entre ambos testamentos en lo que respecta al sostén de los ministros. Cito una vez más a Kistemaker. Este versículo delinea con mucha claridad cuál debe ser la fuente de sustento de los ministros de la palabra. El predicador que con fidelidad proclama el Evangelio tiene derecho de esperar recibir su sustento del Evangelio. Como yo oí una vez a alguien que decía, los que predican el Evangelio, que vivan, no que se mueran del Evangelio, que vivan del Evangelio. De la misma manera que los israelitas en el antiguo pacto debían mostrar su aprecio por el santuario de Dios, sosteniendo generosamente a los levitas que servían en el santuario, de la misma manera los creyentes del nuevo pacto debían mostrar su aprecio por la labor de los pastores. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Una vez más el mismo principio. El que es enseñado, y esa palabra es la misma, es la palabra griega, perdón, de donde viene nuestra palabra catequesis. El que es catequizado sería la idea. El que es enseñado en la palabra, y la palabra catequesis, la idea que da es no de hacer preguntas y respuestas, sino de traer una enseñanza clara a la mente de las personas. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado debe mostrar su aprecio hacia aquel que le enseña, haciéndole partícipe de toda cosa buena. Ahora, hermanos, esto no se limita únicamente a bienes materiales. Eso incluye muestras tangibles de aprecio. Eso incluye un apretón de manos y decirle, hermano, su ministración me ministró. Haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Eso puede incluir una llamada telefónica el día de su cumpleaños, simplemente para decirle, pastor, estoy orando por usted. Son muestras tangibles de aprecio. Pero, hermanos, es indudable que abarca los bienes materiales, esas cosas buenas de las que Pablo está hablando aquí. Es de lo que Dios en su misericordia le provee a los suyos. Debe haber una reciprocidad similar a la que vimos en 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Así como los israelitas daban para el sostén de los levitas las primicias de sus frutos, así deben los creyentes del nuevo pacto hacer partícipes de toda cosa buena que reciban de la mano generosa de Dios a aquellos que cuidan de su vida espiritual, cuyo trabajo repercute incluso en la prosperidad material de muchos en la iglesia. Hay personas que por el buen consejo de los pastores, por la instrucción que reciben de la palabra, porque ponen su vida en orden cuando vienen a la iglesia, todas estas cosas repercuten en su bienestar espiritual. Nosotros no creemos en el evangelio de la prosperidad. Nosotros no estamos predicando aquí, ven y dale al Señor y Él te va a multiplicar y vas a tener un gran carro y un mejor sueldo. Pero, hermanos, es indudable que uno de los beneficios colaterales del evangelio para aquellos que toman en serio el evangelio es que su vida se organiza, y esa organización, ese orden de su vida repercute muchas veces, no siempre,
en prosperidad material. Y lo que Pablo está diciendo, bueno, entonces, el que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena que Dios te ha dado a aquel que te está instruyendo. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Hermano, me estoy tomando mi tiempo porque quiero que veamos estas cosas en la Escritura. Primera los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Una vez más, el apóstol Pablo descansa su argumentación en las Escrituras. Y noten, hermanos, cómo Pablo plantea otra vez lo mismo que en 1 Corintios 9, una unidad de pensamiento entre el antiguo y el nuevo pacto. En el versículo 18, Pablo cita Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, no pondrás bozal al buey que trilla, pero inmediatamente después cita Lucas capítulo 10, versículo 7, digno es el obrero de su salario. Los ancianos que ejercen una buena labor deben ser doblemente honrados, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, hermanos, es obvio en el contexto que Pablo está usando aquí la palabra honor para referirse de manera particular al sostén económico de los pastores. Primero, esa es la palabra que aparece en el versículo 3 para hablar del sostén de las viudas. Versículo 3 de Timoteo 5, honra a las viudas que en verdad lo son. Y luego sigue hablando del sostén económico de las viudas. Y en el versículo 18 menciona explícitamente el sostén de los ministros. Los ancianos sean dignos de doble honor, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. De esta palabra honor es que viene nuestra palabra en español honorario. Ahora es interesante, hermanos, ver cómo Pablo fue tan cuidadoso en las palabras que usó. Aquí él no dice simplemente, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de una buena remuneración o de un buen salario. Dice de todo honor, de doble honor. Y hablando acerca de esta palabra, dice un comentarista, la palabra honor expresa la compensación económica de una manera profundamente cristiana. La provisión material a los ancianos es el verdadero honor debido a los ancianos. Y tal honor comunica la estima, la consideración y la cariñosa solicitud de la congregación. No deberíamos ser como las personas que, según describe Hendrickson en su comentario, piensan que si se debe conceder algún honor a los pastores, debe ser a la hora del sermón fúnebre. O en las palabras del conocido comentarista Richard Lenski, que dice, las coronas no deben ser colocadas en las tumbas después de su muerte. Hay que darles las flores ahora para animarlos en su trabajo. ¿Qué significa, hermanos, esta doble honra de la que habla Pablo en el texto, en la Escritura? Esa expresión doble, lo que sea, se usa para denotar amplitud. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 2, hablando acerca del perdón que Dios habría de otorgarle a Israel a pesar de sus pecados, dice en el capítulo 40, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cuál es la idea? ¿Que por cada pecado que ellos cometieron iban a recibir un doble perdón? No, la idea es, ustedes pecaron, pero Dios les va a conceder un amplio perdón. Lo mismo vemos en Apocalipsis capítulo 18, pero esta vez para referirse al amplio castigo que recibirá Babilonia cuando Dios arroje su ira sobre ella. Apocalipsis capítulo 18, versículo 6. Dice hablando de Babilonia, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.
Lo que Pablo está diciendo entonces es que los ancianos que gobiernan bien deben recibir amplia honra de parte de la iglesia, especialmente, aunque no únicamente, aquellos que laboran arduamente en la predicación y la enseñanza, porque Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Todos los ancianos que gobiernan bien. Ahora, de manera especial, aquellos que laboran arduamente en predicar y enseñar. Esta honra incluye aprecio, incluye respeto, incluye consideración y, por supuesto, un sostén económico que refleje ese aprecio, ese respeto y esa consideración. Hermanos, podemos resumir la enseñanza de estos textos bíblicos en los siguientes principios. En primer lugar, aprendemos de estos textos que el sostén material de los pastores siempre será proporcional al aprecio del pueblo de Dios hacia las cosas espirituales que ellos proveen. El sostén material de los pastores será siempre proporcional al aprecio del pueblo de Dios hacia las cosas espirituales que ellos proveen. Cuando el pueblo de Dios aprecia las cosas espirituales que Dios provee a través de los pastores, es compelido a mostrar ese aprecio a través de una provisión consonante, generosa. Es gran cosa si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que ceguemos lo material. Es que el que es instruido haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. R.C. Sproul, que por cierto, él mismo dice que por favor, que no le gusta que le llamen Sproul, como se escribe, se pronuncia Sproul. Él dice lo siguiente al respecto: nosotros vivimos en una economía de mercado en la cual los médicos, y esto no es nada malo en contra de los médicos, estoy diciendo simplemente un dato, o Sproul, vivimos en una economía de mercado en la cual los médicos se encuentran entre los profesionales más pagados. Los ministros del Evangelio, por otra parte, se encuentran entre los profesionales peor pagados. Nosotros estamos dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por el cuidado de nuestro cuerpo. Nadie pregunta por los honorarios de un médico, porque nosotros ponemos en gran estima el cuidado del cuerpo. Sin embargo, dice Sproul, cuando se trata del cuidado y la nutrición de nuestras almas, actuamos en una forma avara. Y eso no debería ser así. En segundo lugar, la iglesia está llamada a proveer al pastor una remuneración que le permita sostener a su familia sin tener que realizar trabajos extras, así como también proveerse de los recursos que sean necesarios para realizar su labor. Como dice Pablo en 1 Corintios 9:7, ¿quién ha sido jamás soldado a sus propias expensas? En un manual diaconal de una iglesia hermana dice: debemos ser sensibles a las obligaciones del hombre como hombre cristiano y como pastor. Por ejemplo, él debe mantener una buena conciencia en que él está proveyendo para su propia familia, 1 Timoteo 5:8, que él es capaz de compartir con los demás. Dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, teniendo que compartir con el que padece necesidad. Y también que él pueda cumplir con su deber de mostrar hospitalidad, porque una de las cosas que dice de los pastores es que sean hospitalarios. De igual modo, la iglesia debe tomar en cuenta la necesidad que tiene el pastor de recursos tales como libros, revistas teológicas, capacitación. Cada iglesia debe proveer estos recursos en la medida de sus posibilidades, entendiendo, hermanos, que el crecimiento del pastor redundará en beneficios espirituales para la iglesia, porque el pastor estará mejor equipado para el desempeño de su labor. Esa es la figura de el soldado en 1 Corintios. Y hermanos, aclaro, yo doy muchas gracias al Señor, y sé que los pastores también, por la provisión de esta iglesia en ese sentido. Porque no solo nos permite dedicarnos a nuestra labor a tiempo completo, sino también adquirir estos recursos que nos permiten hacer nuestro trabajo más eficazmente. En tercer lugar, la prosperidad
general de la congregación debe reflejarse en la prosperidad de los pastores. Si ellos van a ser partícipes de toda cosa buena al que los instruye, la prosperidad del hermano se reflejará en la vida de aquellos que le sirven cuidando de su alma. En cuarto lugar, dado que el salario de los pastores es incluido en las muestras de honra que la iglesia les debe, hermanos, este asunto debe ser tratado en una forma digna, tanto delante de la congregación como delante del pastor. Pablo dice, lo mismo que el Señor, el obrero es digno de su salario. Él es digno de su salario, él no está pidiendo limosnas, él es digno del salario que gana. La forma como este asunto es tratado y aplicado en la iglesia debe mostrar esa dignidad, esa honra del ministro del Evangelio. Y finalmente, la perspectiva que la Biblia da de este tema, y yo espero que habiendo visto todos esos textos, esto haya quedado claro. La perspectiva que la Biblia da de este tema es primordialmente, aunque no únicamente, espiritual, sin obviar la necesidad que tienen los ministros de su sostén y del sostén de su familia, lo cual también es una parte importante de este tema. Hermanos, lo que está en juego aquí es la perspectiva que los miembros de la iglesia tienen del reino de Dios, de sus propias almas y del bienestar de la misma iglesia. Como decía al principio, este es un tema que puede ser malinterpretado. Algunos pueden suponer que los pastores dicen estas cosas para aprovecharse de la congregación. Y aún otros pueden suponer que se están quejando de su salario. Pero no, hermanos, en el caso de los pastores de esta iglesia, no es ni una cosa ni la otra, los que estamos a tiempo completo. El Señor nos es testigo que nosotros no tenemos ninguna de estas razones para tratar este asunto. Estamos tratando con los deberes de la iglesia para con sus pastores, y este es uno de los deberes que la iglesia tiene con sus pastores, y esto es lo que la Biblia enseña acerca de este deber que la iglesia tiene para con sus pastores. Ahora, hermanos, el punto es, y nosotros damos muchas gracias al Señor por el cuidado que esta iglesia en ese sentido tiene para con nosotros. El punto es, hermanos, que hay un aspecto espiritual envuelto en este asunto que redunda en beneficio de la misma iglesia. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo escribió esta carta de Filipenses no solamente por esta razón, pero una de las razones fue para dar gracias a los filipenses por una ofrenda que le habían enviado. Dice en el capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Noten el tacto del apóstol Pablo. Yo no los estoy regañando, estoy diciendo, dice Pablo, yo sé que ustedes estaban solícitos, pero le faltaba la oportunidad. Y Pablo aclara, yo no lo digo porque tenga escasez, yo he aprendido a contentarme. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora noten el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice Pablo, mi preocupación con esto siguen siendo ustedes. Y Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu de Dios. Pablo no era un oportunista. Dice, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque si ustedes tratan mal a los siervos de Dios en ese sentido, ustedes van a tener problemas con Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Si los tratan bien, Dios va a bendecirles. Por esa razón, dice en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y noten cómo Pablo otra vez trata este tema con tanta delicadeza. Él le llama a esta ofrenda olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice, esto va a subir como una ofrenda a Dios, no a mí. Y Dios lo va a recibir como tal. Hace muchos años yo aprendí una lección cuando estaba estudiando en el seminario para el ministerio, y yo no tenía ninguna necesidad económica porque mis padres me sostenían económicamente para que yo pudiera estudiar. Una iglesia me invitó a predicar.
Yo no tenía experiencia en esto. Fui a esa iglesia a predicar y cuando terminé me dieron una ofrenda. Y yo sabiendo que esa iglesia era una iglesia pobre y que probablemente yo tenía una posición económica mejor que la de todos los miembros que estaban en esa iglesia, si yo no recuerdo mal, fui y deposité la ofrenda otra vez en la iglesia. Cuando llegué al seminario le pregunté a un amigo lo que me había sucedido. Le dije lo mal que me había sentido porque esta iglesia me había dado una ofrenda y que yo la había devuelto. Y ese hermano me dijo, hiciste muy mal. Porque ellos no te dieron esa ofrenda porque te vieron muerto de hambre. Ellos te dieron esa ofrenda porque tú fuiste a ellos como un siervo de Dios a enseñarles la palabra de Dios. Y tú les quitaste a ellos el privilegio de haber contribuido en ese sentido para un siervo de Dios. Yo tenía 18 años de edad cuando eso pasó. Y yo nunca he olvidado esa lección. No es que busque dádivas, dice Pablo, es que yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. He aquí entonces, hermanos, algunos de los deberes de la iglesia para con sus pastores. Los creyentes deben reconocer y tener en alta estima las personas y oficio de sus pastores como dones que son de Cristo para su iglesia. Deben someterse a la autoridad de sus pastores en la esfera en la que ellos ejercen su autoridad. Deben velar celosamente por la reputación de sus pastores y deben honrarlos sosteniéndolos económicamente de una forma digna. La semana que viene, si el Señor lo permite, nosotros en la noche concluiremos esta serie trayendo 1 o 2 deberes adicionales. Solo me resta decir, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir cultivando una relación armoniosa y bíblica como iglesia, amándonos unos a otros y cuidándonos unos a otros de tal manera que podamos preservar